Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al taller. Mi nombre es Luciano Piloni, soy la TR de la Regional Tres Arroyos. Conocen un poco ya los que han participado en la modalidad del taller, vas a ver unas presentaciones y después un tiempito para preguntas. Les voy a presentar a los disertantes. Norma Formento, es ingeniera agrónoma, doctorando desde 2011 de la Universidad de Rosario, investigadora en fitopatología de cultivos extensivos de la Estación Experimental Paraná de INTA, profesora en la especialización en protección de cultivos de Universidad Católica de Córdoba, de la maestría de protección vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata y de la maestría en producción vegetal en la Universidad Nacional del Nordeste. Lucrecia Couretot, ingeniera agrónoma de la Facultad de Rosario, maestría en protección vegetal, con orientación en manejo de enfermedades de la Universidad Nacional de La Plata, coordinadora de ensayos en red, control de enfermedades de maíz, soja, trigo y cebada, directora de tesis de grado de la UBA, directora y codirectora de tesinas de grado de la UNOVA, directora de becarios de Procagra, correctoras de tesinas de grado de la UNOVA. Y Roberto De Rossi, ingeniero agrónomo, especialista en protección vegetal de la Universidad Católica de Córdoba, maestría en fitopatología de la Universidad de Paso Fundo, Brasil, profesor de la especialización en protección vegetal, profesor de grado en fitopatología y producción de cereales oleaginosas, miembro investigador del Laboratorio de Fitopatología de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por llegarse al taller. Les cuento un poco cómo va a ser la metodología. La idea, y aprovechando esto de que son talleres, de que somos pocos y estamos bastante cerca, es de que tratemos todos de interactuar lo más que se pueda. Vamos a estar hablando de todo lo que son los patógenos biotróficos en los cultivos más importantes extensivos, ¿sí? en rollas, en maíz, en soja, en trigo y en avena y en centeno. La idea es que podamos interactuar y ustedes se pueden sacar todas las dudas que tengan sobre estos tres temas más específicos. Va a empezar Norma hablando de la situación, principalmente más de lo que pasó con los datos que tienen Entre Ríos, después Lucre en la zona de Pergamino y después cerramos con la zona de centro-norte de Córdoba. Los invito de nuevo a que en cualquier momento, cosa que no entiendan o que quieran preguntar, la vayamos haciendo sobre la marcha, levantan la mano y les vamos alcanzando el micrófono, ¿sí? Buenas tardes, gracias por estar acá, gracias a Presid por invitarnos. Y bueno, yo voy a hablar de la cenicienta de las rollas, porque nadie cree en su existencia, que realmente está presente desde el año 2001 y realmente muy presente porque hasta el día de ayer está esporulando libremente en las hojas voluntarias. ¿Se acuerdan en aquellos años en que empezamos con esta enfermedad? Estaba presente en el año 2001 y hoy 2015 sigue en los lotes de Argentina, no solo del NEA y del NOA, sino también en la zona núcleo con niveles de mucha menor importancia. Nosotros, lo que es la provincia de Entre Ríos, Corrientes, estamos recibiendo el inóculo del sur de Brasil, que eso está determinado ya hace muchísimos años. Según los cultivares podemos ver distintos niveles de enfermedad y vemos que aumentan con los grupos de madurez la susceptibilidad a la roya asiática. Y es muy importante las condiciones de temperatura y humedad foliar. Por ejemplo, lo que queremos comentar hoy, que nos parece como una novedad interesante, es que a lo largo de todos estos años vamos viendo cambios que epidemiológicamente pueden ser muy importantes para Argentina, porque dentro de lo que son los microorganismos, los hongos son los que tienen la mayor habilidad para adaptarse a las distintas situaciones. Por ejemplo, en Entre Ríos la encontramos los primeros días de febrero, cada vez más temprano, luego coloniza
También en Corrientes son los primeros focos, luego Entre Ríos, después el centro norte de Santa Fe, sigue por el centro norte de Córdoba hasta terminar en Salta. Y podemos ver que para mediados del mes de marzo y fines de marzo, en todo el país hay sitios con una colonización importante de este hongo. Ya digo, con mayor o menor severidad. Incidencia casi siempre. Todas las plantas tienen alguna pústula. Por otro lado, podemos comentar que nosotros, a través de nuestros informes en toda la Argentina, todos evaluamos y estamos tratando de encontrar precozmente la presencia a nivel de una pústula, que eso es bastante engorroso para hacerlo, pero todavía lo estamos desarrollando en las experimentales y en algunas universidades. Y bueno, lo más importante es que la gran zona núcleo, las siembras de primera, no van a ser tan afectadas como las siembras de segunda. Es allí donde nosotros en siembras tardías de noviembre o del mes de diciembre vamos a ver los ataques más importantes. Nosotros monitoreamos en forma sencilla, podemos dejarla unos días, 24 horas, 36 horas en cámara húmeda, y les quería mostrar que está la cantidad de muestras que hay que analizar, que hemos encontrado que el freezer es una metodología que nos permite tener por bastante tiempo, cuando estamos evaluando, no para hacer la detección y avisar, cuando estamos evaluando ensayos, comportamiento de fungicidas, comportamiento de variedades a la roya asiática, podemos ver. Acá ustedes podrán ver, este es un testigo, de esta manera uno lo saca del freezer y ve realmente el grado de estrés. Y es una soja tratada químicamente. Cuando vamos a la lupa, la podemos ver perfectamente y cuantificar los niveles de enfermedad. Los controles son muy buenos a excelentes y simplemente, bueno, hay algunas moléculas nuevas, las mezclas de estrobilurinas y triazoles más estrobilurinas y carboxamidas. Podemos ver acá, a ver, en esta campaña que pasó, entre 300 kilos y 800 kilos en las parcelas tratadas con fungicidas con respecto al testigo, es la parte roja. Estos son datos de esta campaña. Esto también podemos ver con un rendimiento base para Entre Ríos en sojas de segunda de 3.500 kilos. Acá también podemos ver el rendimiento del testigo comparado con aplicaciones en R4 y en R5.2. Este año fue un año muy particular, donde podíamos ver vainas en todos los estados de desarrollo, por lo tanto hasta R5.5 era posible hacer el control químico de la roya asiática. Por otro lado, queríamos contarles que sigue jugando un rol muy importante la ocurrencia de plantas voluntarias, donde la roya está esporulando. Acá podemos ver en cotiledones. Y lo que sí podemos comentar es que hasta el día 5 de agosto, o sea, el día de ayer, nosotros manejamos siempre una hipótesis que las heladas no matan todas las plantas voluntarias de soja y que la roya aparecía en todas aquellas sojas voluntarias que estaban protegidas por cortinas de árboles, por pastizales, y ahora en esta campaña la hemos encontrado a campo abierto, esporulando abundantemente hasta el día de ayer. Tuvimos 14 heladas de 0 a menos 4 grados centígrados y no ha sido suficiente para terminar ni con la soja voluntaria ni con la roya asiática. Y acá simplemente les mostramos algunas de las posibles confusiones de la roya asiática. Acá es el opérculo de un microhimenóptero, que es un parásito de huevos de trips. Esto sería roya asiática. Esto es lo que, no sé si pueden ver. Esta es una típica roya pústula urediniosórica esporulando. Acá podemos ver unas larvas de micodiplosis, un díptero, que se alimenta exclusivamente de royas, ¿sí? No se ve el...
Bueno, son unas larvitas que toman un color rosadito. ¿Eso lo ves? ¿Dónde está la flecha? Bueno, en cualquier roya del trigo, en cualquier roya ustedes pueden encontrar esta larva de díptero que se alimenta de roya, pero no alcanza para el control biológico. Simplemente, a ver, yo no veo nada por la altura que tengo. Ahí, mira, ¿no ves una larvita ahí cilíndrica? Como todas las larvitas de díptero. De todos modos, tengo cientos de fotos, me pueden pedir. Simplemente es una curiosidad por si ustedes ven cuando están trabajando. Esto es pústula bacteriana que tiene la habilidad de aparecer en el mismo año que hay roya, porque tiene más o menos las mismas características. Y esto es un lote de una siembra muy tardía de soja con gravísimas pérdidas en la campaña 2013-2014. Es decir, el objetivo del tema de hoy de royas es contarles que esta roya sigue presente, que acabo de hablar con Silvia Di Stefano y la he encontrado en sojas huachas en Marcos Juárez. Así que bueno, hay que tener cuidado por la adaptación que tienen los patógenos. Por ahora tal vez sigamos dependiendo de inóculo foráneo, que viene ya sea de Brasil o de Paraguay o de Bolivia. Eso era un panorama muy rápido sobre roya asiática de la soja. Bueno, gracias Norma. En realidad cuando planteamos hacer el taller de royas era un poco hablar de los hospedantes voluntarios, de cómo venían las condiciones climáticas en las últimas campañas. Y lo que estamos viendo, o los datos que se están registrando de estaciones meteorológicas, es que hay inviernos más benignos, que hoy lo dijimos en el taller de maíz, que hay una base genética estrecha en cuanto a los diferentes, ya sea variedades de soja, híbridos de maíz y trigo que compartimos en todo el cono sur. Entonces, bueno, eso hace que algunas, sobre todo las royas, están apareciendo de maneras más tempranas en el ciclo del cultivo. Y con esto que comentó Norma recién, de que hay roya de la soja en sojas huachas, también es algo para prestar mucha atención. Pasando rápido, 5 minutos, royas en trigo y cebada. Tenemos roya de la hoja en trigo, roya de la hoja en la cebada y roya del tallo en trigo. Esta me voy a focalizar sobre todo en roya del tallo porque hace ya 3, 4 campañas que la venimos viendo. Su primera epifitia fue registrada en la Argentina fue en 1925, luego en 1950 con ataques intensos. ¿Por qué hacemos hincapié y se destaca? Porque produce pérdidas mucho mayores de rendimiento que las otras royas. El último ataque registrado en la estación experimental de Pergamino por Juana Núñez fue en 1991 con valores de 80-100% de severidad y desde la campaña 2011 la venimos detectando en lotes puntuales y en ensayos experimentales. Y esta última campaña en severidad muy alta en variedades susceptibles. ¿Por qué aparece nuevamente roya del tallo en nuestro país? Porque el transporte de esporas de las royas a largas distancias es muy importante. Una espora puede volar hasta 1000 kilómetros y así ir pasando. La supervivencia de esporas asexuales en plantas huachas de trigo y otras gramíneas hospedantes es importante, dadas estas características de inviernos más benignos, veranos más húmedos, gran difusión de variedades de origen europeo sin el gen SR31, que es efectivo frente a muchas razas del patógeno. Y acá están las condiciones climáticas predisponentes con abundantes precipitaciones de invierno y primaveras con inviernos poco rigurosos, y esto hace que se generen infecciones más tempranas. Este año, roya del tallo, ya Norma en Entre Ríos lo venías detectando aproximadamente en agosto, si no me equivoco. El año pasado. El 3 de julio en plantas huachas. En plantas huachas. Perfecto. Y también recordar que Uruguay tuvo ataques intensos, compartimos muchas variedades con ellos y todas esas esporitas vuelan hacia nosotros. Esta es una foto de roya del tallo que no solamente afecta el tallo, rompiendo la epidermis, sino que también afecta hojas. Se producen pústulas también en el embés, en el haz y en el embés de la hoja, y que a su vez lo que produce esta roya es una deshidratación por cómo rompe la epidermis. Entonces es mucho más agresiva que cualquier otra
que la roya de la hoja, que es la que estamos acostumbrados a ver, que es esta. Y fíjense que la roya del tallo tiene una pústula mucho más grande, que rompe más, rompe en dos la epidermis y también está en el embés. Bueno, más que nada para saber diferenciarlas, también la vemos en aristas y también, no solamente en trigo, la vimos esta campaña, estos son en variedades susceptibles, perdón, y también en lo que es cebada. Hay una variedad que se siembra mucho, que no es necesario que yo diga, en nuestro país, que es muy susceptible tanto a roya de la hoja como a roya del tallo, así como también a manchas foliares, pero a estar también atentos a lo que es cebada. Y bueno, esta es una foto de nuevo de roya de la hoja en trigo, que también apareció más tempranamente esta campaña, y esto solamente está publicado en la página web de INTA, pero para que sepan, estos son los relevamientos, los perfiles sanitarios que nosotros hacemos, porque uno de los controles es tanto con mezcla de triazoles y estrobirulinas, también carboxamidas, pero también tenemos la resistencia genética. Y dentro de esa resistencia genética, nosotros, junto con Fernando Jeque, Ignacio Terrile, del área de mejoramiento de trigo del INTA Pergamino, realizamos los perfiles sanitarios. En rojo están los de alto riesgo, en amarillo moderado y en verde, esto frente a roya de la hoja, en verde bajo, y esto es frente a lo que es el comportamiento sanitario, frente a roya del tallo, que las variedades de mayor difusión para nuestras zonas presentaron susceptibilidad, una alta susceptibilidad. Y bueno, como último, algo interesante de esta campaña, juntando datos de ensayos fungicidas de San Antonio Areco, Pergamino, es que acá tenemos el rendimiento y aquí tenemos el porcentaje de severidad de roya del tallo, y lo que podemos explicar con esta regresión, que por cada porcentaje de incremento de la severidad de roya del tallo, la pérdida fue de 40 kilogramos por hectárea de rendimiento en grano. Entonces, es muy agresiva, y cuanto más tarde sembramos o más temprano aparece en el ciclo del cultivo, porque esta roya requiere temperaturas más altas y rocío nocturno, favorecen las condiciones para el progreso de esta enfermedad. Y además, se está estudiando mucho en África que hay razas de esta roya que se están adaptando a temperaturas más bajas. Entonces, el monitoreo continuo es fundamental. Tino. Bien, a mí me tocaba hacer la parte principalmente de rollas de maíz, pero antes de eso les voy a contar un poquito qué es lo que pasó en Centro Norte de Córdoba con roya de la soja, ¿sí? Porque ya que estamos hablando de roya, nos parecía importante contarles. Nosotros en los últimos 10 años que venimos haciendo monitoreos de la región, siempre roya, como pueden ver ahí en el gráfico, llegaba o le hacíamos las primeras detecciones en los estados fenológicos R6, R7 u R8. Más del 80% de las primeras detecciones en Centro Norte de Córdoba eran muy tardías. Ya en la campaña pasada, la 2014, se hizo una detección un poco más temprano, que fue el 10 de abril, pero ya esta campaña, la última, fue la que tuvimos una presión completamente distinta y severidades muy altas como las que vamos a ver ahora, pero porque se presentó principalmente de forma muy temprana, como decía Norma, en todo el país, ¿sí? Así llegamos a tener estas diferencias como están viendo en las fotos, las dos que están los síntomas, y pueden ver bien detallado abajo la severidad con la que termina ese cultivo y la diferencia de tener un cultivo tratado y no tratado. Viendo cómo fue evolucionando para Córdoba, esto es muy llamativo. En menos de 28 días llegamos a tener más del 50% de severidad en hoja. Fíjense que ahí en la primera foto ven cómo algunas pústulas aisladas a la semana ya empieza a haber un grupo, una severidad un poco mayor. A los 20 días, a las 2 semanas, ya la severidad era más importante. Por supuesto, ahí la incidencia era del 100% de las hojas en muchas de las localidades de Córdoba. Y ya a los 21 días la severidad superaba en el 30%. Es decir, para Córdoba, para Centro Norte de Córdoba, fue un año totalmente diferente. Llegando a tener estas imágenes que no son comunes y que son comunes en Entre Ríos, son comunes en Brasil, con alta defoliación, con plantas que se entregaban mucho antes, con ahí como pueden ver algunos ensayos en microparcelas, como las aplicaciones mantenían las hojas verdes, que para todo lo que es Centro Norte de Córdoba fue muy importante porque era la primera vez que veíamos estas diferencias. Un tratamiento, como están viendo ahí, un testigo, y frente
a terminar de llenar el grano con todas esas hojas por lo menos remanentes verdes, ¿sí? Como el centro norte de Córdoba normalmente es un área en la que no se realizan muchas aplicaciones o no está adoptada la tecnología de la utilización de fungicida en soja, es bastante cuestionada por los márgenes que puede llegar a producir. Estamos trabajando en una nueva área de buscar qué es lo que pasa con respuestas pensando en la ambientación de los lotes. Centro Norte de Córdoba se caracteriza por ser muchas de las hectáreas, de los productores, tener grandes cantidades de hectáreas por lote. Lotes de 300, 500, 600 hectáreas es común. Entonces, de encontrar ambientes diferentes dentro de esos lotes y ver qué es lo que pasa dentro de esos lotes con aplicaciones fungicidas en años como este, donde la presión fue importante, nos mostró bastantes diferencias. Entonces, es como un nuevo camino en el que estamos yendo de tratar de buscar la respuesta de las aplicaciones fungicidas por el microambiente que tienen dentro del lote. Ahí solamente para que vean que a pesar de las diferencias, las líneas de arriba son las incidencias y las líneas de abajo son las severidades. No hubo diferencias en roya, ¿sí?, en la presión, en los distintos ambientes, es decir, ambientes de baja producción, producción promedio o alta producción dentro de un lote. Pero sí, cuando hacemos los tratamientos y los controles son totalmente distintos. Así la respuesta en rendimiento. Eso es todo un trabajito que lo estamos terminando de procesar en estos días y ya vamos a empezar a tener un poco más de datos más concisos, ¿sí? Pasando roya. A maíz, al cultivo de maíz. Este año fue muy importante en nuestra región la gran presión que tuvimos de roya polisora. Esta es una enfermedad que normalmente se da y ya es normal que se dé en lo que es en la región de Norma, en Entre Ríos, en Salta, en Tucumán, ya desde el 2001 que está determinada en esas regiones. Córdoba, desde el 2006, que sabemos que está, la hemos visto, pero solamente este año tuvimos una presión de importancia en la cual teníamos que tomar algún tipo de decisión. Para que vean ahí algunos síntomas más característicos, ¿sí?, esas lesiones típicas en las vainas, con severidades como les muestro ahí en la foto, que realmente fueron muy importantes. Por supuesto, dependiendo del material, dependiendo de las localidades, pero realmente con mucha importancia. Solamente para recordarles, porque me preguntaron recién hace un ratito y por eso puse el gráfico de Brasil, qué pasa con la roya polisora, que es una de las enfermedades más importantes en Brasil. Brasil tiene una zona histórica que es todo lo que es el centro norte, ahí cerca de Mato Grosso, de Tocantins, que es la zona donde es la histórica de polisora, pero en los últimos años, desde la campaña de 2010, ya se viene acomodando a otros tipos de clima, lo que decía Norma también, y ya empezó a ser problemática en el sur de Brasil. Ahí también estamos viendo que sigue siendo complicada o está siendo muy complicada en lo que es Entre Ríos y ahora en la zona centro-norte de Córdoba, Santiago, ¿sí? Eso es lo que mostraba antes. Y para cerrar esta parte, con roya común, viene siendo un problema menor en la gran mayoría de las regiones. En la zona centro-norte de Córdoba, ya este último año, en ninguno de los materiales de los ensayos comparativos de rendimiento, en 6 ensayos comparativos de rendimiento que evaluamos este año, superó el 5% de severidad. Es decir, no hubo presión, no viene siendo una enfermedad muy importante. El último registro que tenemos con epidemia fue en la campaña 2008-2009, que ahí pueden ver los síntomas de la gran presión que había desde estados fenológicos tempranos, con la necrosis que se ve en la segunda foto y la necrosis generalizada en la tercera foto. Pero lo importante que pudimos hacer en esta campaña, en nuestro grupo, tenemos uno de nuestros colegas que está haciendo su doctorado justamente en esta enfermedad, es tratar de determinar por qué hay una base genética de esta enfermedad muy amplia en Argentina, que sabemos que hay variabilidad, pero no sabíamos por qué, porque no teníamos determinado este famoso ciclo donde roya completa y hace su cruzamiento y hace su parte sexual en Argentina, y pudimos determinar que en un oxalis, ¿sí?, en Oxalis conorrhiza, que es el sinónimo de Oxalis cordobensis, que ahí tienen el detalle en la foto para verlo, en la campaña anterior, en la pasada y en la anterior, ahí tienen, el detalle de conorrhiza para que lo vean en la fotito y el nombre. Pudimos encontrar estas estructuras que son los escidios y también los pignios, en las cuales pudimos determinar que eran Puccinosor, y se hizo todo el trabajo de secuenciación también para poder verlo molecularmente y además de la patogenicidad, haciendo las pruebas de patogenicidad cruzadas con maíz, y pudimos determinar, como ahí ven en esa foto, las estructuras sexuales, que es una cosa nueva, importante, principalmente porque nos
nos pone en un lugar de lo que tenemos que hacer como mejoramiento o como líneas a seleccionar, pensando que en Argentina, a diferencia de varios otros países que también tienen problemas con roya, tenemos la capacidad de tener cambios genéticos por los cruzamientos que pueda haber al generarse el ciclo completo, que hasta hace poco no sabíamos que lo teníamos, ¿sí? Una de las cosas que nos puede llegar a causar algo de ruido es que normalmente esas plantitas presentan síntomas de roya, pero es una roya propia que tiene el oxalis, que es Puccinia oxalidis, por lo que no hay que confundirse, y esa era lo que normalmente sembraba un poco de ruido en el medio, porque se creía que siempre era la roya del oxalis, hasta que pudimos determinar las dos diferentes, ¿sí? Bueno, hasta ahí la presentación general de lo que es roya. Quedamos a disposición para todo lo que sea preguntas en los 4 cultivos que presentamos. Por aquí. Sí, la pregunta para Roberto, acá. Lo que de maíz... ¿Qué has visto en roya polisora, si has podido ver diferencia de respuesta entre los diferentes materiales, por lo menos para entender si esa variabilidad existe? Y en cuanto a la dinámica de las enfermedades, de ella como las otras que han comentado que son de aparición reciente, en función de la dinámica, ¿qué pensás que podría ser la estrategia con fungicidas? Con fungicidas, perdón. Si lo responde de ahí, mejor. Bien, te cuento un poco yo, pero me parece que la que tiene más experiencia en polisora es Norma, que hace varios años que tiene el problema. Nosotros en Centro Norte de Córdoba es el primer año que tenemos presión así alta. Sí vimos diferencia entre materiales, sí es bien marcada, materiales que se enferman, materiales que no se enferman. Es tan marcada como cuando tenés materiales con tizón o con roya. Hay una base genética que es diferente, pero es el primer año en el que estamos tratando de catalogar qué es lo que tenemos implantado en el campo. Con respecto a la aplicación de fungicida, este año particularmente nosotros llegó muy tarde. Los cultivos, para que tengan una idea, en la mayoría de los lotes con alta presión de polisora, la presencia se dio en R3, R4, si no fue un poquito más todavía, pero así todo fue muy agresiva, terminó entregándose los lotes bastante, 20 días antes, con mucha senescencia. Así que sin lugar a duda creo que va a ser importante. Tengamos en cuenta que con royas nosotros no veníamos con este tipo de presencia tan tardía de enfermedades. Nosotros en Centro Norte de Córdoba, Santiago, Chaco, que es la zona que nosotros normalmente vamos viendo, tenemos bien diferenciado que las problemáticas con roya común, sorgui, son en los estados fenológicos, se dan principalmente en los estados fenológicos más tempranos, cuando hay más severidad, y siempre tizón o cercóspora, tizón por xeroilum o cercóspora, son las enfermedades que sí se dan necrotróficas y se dan en estadios tardíos, ¿sí? Normalmente hacen un pico de crecimiento en Centro Norte de Córdoba cuando el cultivo está en la segunda semana de marzo, así que ya estamos entrando en R3 en la gran mayoría de los lotes con las fechas de diciembre. Y ahí, sin lugar a duda, que la aplicación de fungicidas para cultivos moderadamente susceptibles vale la pena. Y ahora tenemos que seguir con polisora. Pero Norma, ¿querés ampliarlo? No, el micrófono. Simplemente para comentarles que tuvimos el primer ataque severo en 2010, todavía, bueno, no trabajaba en maíz, y este año sí, después del mes de octubre, seguramente hay muchos grupos que hemos estado evaluando redes de híbridos, y hay algunos híbridos pero tan susceptibles que tuvieron que ser cortados, eliminados, no se siguieron, donde algo tan asombroso como tener pústulas en el eje central de la panoja y en todas las espiguillas. Ataques severísimos en lo que es tallo, brácteas foliáceas, en todas las hojas, pero el 100%, y hacía muchísimos años que las personas no salían de color anaranjado de los lotes. Así que para el mes de octubre, después de la primera semana,
muchos grupos de Argentina que estudiamos maíz. Vamos a estar presentando resultados de las redes en distintos ambientes, tanto de Santa Fe como de Buenos Aires y de Entre Ríos, pero hay diferencia. Fíjense que nosotros teníamos esa hipótesis de que es una enfermedad que realmente le gustan los climas cálidos y que estaba confinada a Salta, a Tucumán, al norte argentino. Sin embargo, volvemos a hablar de la adaptabilidad y los graves problemas que puede ocasionar. Realmente no pudimos determinar pérdidas, nosotros no trabajamos con control químico, pero algunos productores, en algunos híbridos muy susceptibles, aplicaron mezclas de estrobilurinas y triazoles y pudieron detener el avance. Sí, era una pregunta para Roberto, en función de lo que mostraba recién, de por ahí el avance de Roya Polisora y con la Roya común, que a partir de 2008 entendí que venías viendo con una disminución del problema. La pregunta es, ¿eso se puede ver al tema del maíz tardío o al aumento en la proporción de maíz tardío versus temprano? ¿Responde ahí? Estamos cerquita, pero no importa. Sí, bueno, en nuestra zona, después del 2008-2009, ya campaña 2010-2011, la gran mayoría se volcó a todo lo que son siembras tardías. Ya sembrando en diciembre con temperaturas totalmente distintas. Sí, todos los lotes, 2007-2008, 2008-2009, con presiones muy altas, eran todos los sembrados en septiembre, octubre y en algunos casos en noviembre. Sin lugar a duda, la Roya común necesita esa amplitud térmica y temperaturas más frescas para ser importante, principalmente cuando puede ingresar al cultivo en estados fenológicos más tempranos, más vegetativos más tempranos. Sí, para Lucrecia. Ahí cuando presentaron el cuadro de que por cada grado de severidad de Roya bajaba 40 kilos el rendimiento de trigo, ¿en qué estado de la planta se aplicó el fungicida? Y después, ¿qué probabilidad hay que en un año como este variedades que son más tolerantes muten y sean más susceptibles? Bueno, esto está hecho sobre variedades susceptibles, esos ensayos sobre una misma variedad susceptible. La aplicación fue en hoja bandera expandida con una mezcla de triazol, estrovirulina y carboxamida. El control de roya del tallo, sobre todo hablando con colegas de INEA Uruguay, es muy difícil porque hay que llegar bien abajo y hay que cubrir tallos y vainas. Entonces hay que hacer una buena cobertura con el fungicida. O sea, todos los fungicidas que usamos, la mayoría de mezclas de triazol y estrovirulina, funcionan muy bien. ¿Y qué posibilidades hay de que haya alguna mutación? Eso me preguntaste. Bueno, hasta ahora nuestro royólogo, digamos, que participa en el Global RAS Initiative, que es Global RAS Initiative, que es Pablo Campos, él hasta ahora no vio que ninguna de las razas que tengamos acá haya quebrado la resistencia. Entonces, por ahora no habría problema. Lo que sí se hace es desde Uruguay y también desde acá, es llevar también materiales a probar a África, donde hay un problema más grande. Pero por ahora no tenemos un quiebre en la resistencia. Mi pregunta es con respecto a Roya del trigo. Si creen que hay una resistencia con respecto a los tratamientos con triazoles, porque en la zona centro de Santa Fe, Rafaela, San Vicente, el año pasado pertenecemos a una empresa de monitoreo que un sinnúmero, 50 productores más o menos. El año pasado, cuando empezó a aparecer Roya, se trató y, o sea, se trataron los fungicidas
los lotes. Y, o sea, se usaron fungicidas desde los de punta hasta fungicidas de inferiores calidades, pero en todos los casos no veíamos buenos controles. Y hay productores que tienen ingeniero agrónomo, los ingenieros agrónomos que están controlando las aplicaciones, se tarjetea para ver que sea de calidad la aplicación, y no vemos controles. O sea, a los 15 días de vuelta tenemos pústulas activas de otra vez. Sí, esta fue una campaña muy particular, ¿no es cierto? Fue la campaña de las rollas. Acá en Argentina, Pablo Campos no tiene probada una resistencia todavía. Lo que sí, hay una menor residualidad al haber mayor presión. Y también las variedades que usamos son muy susceptibles. Y son las variedades más sembradas. Y volvemos a lo mismo que pasaba cuando sembrábamos mucho Cronox, no sé si soy... Pero bueno, hay una alta población específica. Entonces eso hacía que los ciclos del patógeno sean más cortos también, ¿no es cierto? Y siempre tenemos que pensar que a diferencia de las manchas, las rollas vuelan y siempre con la misma variedad, no hay una diversificación de germoplasma. Y ahora estamos volviendo con algunos materiales, y no solamente susceptibles a roya de la hoja y a roya del tallo, a tener una concentración de nuevo. Se empezó a tener una heterogeneidad de variedades y ahora empezamos a volver a concentrar. Y bueno, sí, evidentemente creo que tenemos que empezar a hablar de resistencia. En muchos países existe la FRAC, que es el Comité de Antirresistencia, donde se evalúan junto con las empresas agroquímicos qué resistencia hay a los fungicidas. Bueno, ahora Norma estuvo en Brasil en el Congreso de Soja y se habló mucho hasta de resistencias con carboxamidos. Por eso se habla mucho de rotar principios activos y modos de acción. Norma, ¿querés agregar algo más? Quiero agregar que en esta campaña, ¿no? En la anterior trabajé con Biointa 1006 y hay un excelente control por parte de las estrobilurinas más triazoles. Pero en esta campaña, que fue la más importante, bajo monitoreo estricto, trabajando con muchísimos productos, apliqué en Baguette 501, no en 600, en 501, que tuvo un alto nivel de roya del tallo, muchos productos y andan excelentemente bien. Y es una enfermedad que se puede evaluar bárbaro porque usted ve el testigo, totalmente el tallo afectado y los tratados limpios. Una sola aplicación en EC49, ya sea con mezclas de estrobilurinas y triazoles o estrobilurinas, triazoles y carboxamidas. Y usted habló de triazoles al principio, triazoles solo. Bueno, ustedes más o menos saben que son de menor persistencia, etcétera. Ah, mezclas. Bueno, estuvieron excelentes. El comportamiento es de muy bueno a excelente, con 1000 kilos de diferencia en este material que es susceptible. O sea que mucha gente me dice no funcionan, no funcionan. Yo digo, hay que monitorear y llegar a tiempo. Llegar a tiempo, y van a ver que por ahora contamos con esa herramienta excelente para roya del tallo. Nosotros veíamos el caso de ese I300 que tenía buen comportamiento. Tenía. Bueno, pero es lo que estamos hablando, que hay un quiebre de la resistencia. Y además, para lo que es roya hay que tratar siempre de llegar bien abajo, y depende mucho de cada variedad de trigo. Una variedad con una alta biomasa o menor biomasa, cómo llegamos abajo y demás. Nosotros, porque trabajamos mucho con aplicaciones con mochila, con alta presión, con alto volumen de agua, pero en lo que es a campo también el tema va que hay que aplicar con bajos niveles de la enfermedad. Cuanto menores son los niveles, tenemos aplicaciones más eficientes, sobre todo de lo que es un biotrófico. Un biotrófico tiene un 80, un 90% de eficacia de control si aplicamos con bajas, porque estamos inhibiendo los sitios, las nuevas pústulas. Yo agrego algo, por ahí en la zona sur, donde ya hay mucha más superficie de cebada,
que los tratamientos estaban empezando con mancha en 31, 32, casi las rollas, no digo que han dejado de ser un problema, pero con tratamientos tan temprano no deja de ser una enfermedad problema. O sea, deja de ser una enfermedad problema con tratamientos, que un poco agregando a lo que dicen ustedes. Solo una cosita más para agregar que recién le contaba a Norma. Si normalmente lo que vos decías, hay variedades que tenían buen comportamiento. Pasa en maíz, pasa en soja, pasa en todos. Normalmente todas estas variedades son evaluadas varios años, pero estos varios años anteriores no había presión de enfermedades como para evaluarlo y saber realmente cómo eran las variedades. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, que hay que validarlas a esas variedades estos años de alta presión. Y una sola cosita más que no la agregué, es que cuando yo digo estricto monitoreo, no solo voy mirando la enfermedad, sino el pronóstico extendido. Como en Entre Ríos más de una no queremos hacer, hay que pegarle justo, considerando el perfil sanitario, el producto, el nivel de enfermedad y el clima. Más o menos con el 4 incidencia del 80% con una severidad muy baja. Lo espero, porque sé que en Entre Ríos no se van a hacer más de no se va a hacer más de una aplicación. Suponiendo que tengas que hacer 2 aplicaciones, ¿cuál es el criterio? ¿Estrovirunina y triazol primero, triazol solo y después estrovirunina? Ante un año que pinta parecido al que tuvimos y con las variedades que estamos hablando. No sé si en trigo sucede porque se monitorea bastante. Nosotros tenemos las herramientas de publicar una vez por semana el riesgo de puccinia de roya de la hoja, de mancha amarilla y de septoriosis. Por supuesto que la roya del tallo no la estábamos anunciando, porque si bien la veíamos con bajo nivel. Nosotros vimos reinfecciones en hoja bandera, pero cuando ya el grano estaba en pastoso avanzado. O sea que con una bien, pero bueno, hay que ver todo lo que es logística y poder llegar. Por eso, la cuestión es el monitoreo que nosotros, que lo podemos hacer, que porque nos pagan para esto, entre cada 7 o 10 días, pero nos llevamos también por toda la información que está saliendo, que todos los grupos estamos anunciando, Pergamino, todos, Marco Juárez, sacamos alarmas de que ya hay focos, que es importante. Son todas herramientas para llegar a un buen control. Sí. Puede ser un triazol en realidad el triazol yo no sé, pero lo posiciono cuando el productor no ve la enfermedad y está lleno de roya. Entonces el triazol hace una limpieza como curativo, veo las condiciones del tiempo y luego en el periodo crítico me voy con una mezcla de triazoles y estrobilurinas. Y alguna vez hicimos, en 2010 creo que se habló de que los triazoles solos habían perdido su eficacia, y yo tengo algún trabajo publicado donde mostré que las eficacias para la roya de la hoja superaban el 85%. Sí, lo que pasa es que es muy difícil, Guille, decir, aplico una mezcla de triazol y estrovirulina primero, una mezcla de triazol y estrovirulina carboxamida después. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es muy grande cuando estamos en Z33. No sabemos qué va a pasar o un poquito más avanzado. En realidad el triazol curativo, estrovirulina preventiva y las carboxamidas están posicionadas como preventivas. Entonces, lo lógico primero sería hacer una mezcla de triazol, estrovirulina y carboxamida. ¿Y quién la va a hacer? Con la incertidumbre que tenemos hoy en el mercado de precios y demás. Y en realidad la idea con lo que estamos viviendo en estas últimas etapas es que el triazol, la estrovirulina y la carboxamida, posicionarla como una sola aplicación también, ¿no? Entonces, irnos a una doble, tampoco quiero que sea una receta esto, ¿no? Pero una doble podría ser un triazol y una estrovirulina y después un triazol o un triazol y una estrovirulina. Pero, o sea, no quiero que quede como una opinión y algo que tenemos que ver en el lote, cómo es la variedad, cómo vienen las condiciones climáticas.
uno también. Después, por ejemplo, con una aplicación de triazol, estrovirulina y carboxamida, aplicando tempranamente ante las primeras pústulas, nosotros anduvimos muy bien. Pero bueno, todo depende de cómo están las condiciones climáticas, cómo son los ciclos de infección, la susceptibilidad y demás. Una más y vamos cortando. En caso donde se ha repetido el de vuelta al cultivo del trigo, el año pasado hicimos trigo, este año volvemos a hacer, y lo primero que notamos, inclusive cuando pecamos y volvemos a usar el mismo genotipo, es la aparición temprana de mancha amarilla, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo recomendás seguirlo? ¿En qué momento tomás la decisión de decir, bueno, espero, aplico? ¿Hasta dónde lo puedo estirar? En el sentido de decir, ¿hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde lo veo? ¿Y hasta dónde me conviene? ¿O me conviene esperar a Z39 en el caso de que sea más? Sí, para manchas, bueno, nosotros estamos viendo con antecesor trigo, sobre todo ya hay aparición de manchas. Bueno, el otro día con Fernando G, que está en la parte también de patología, ya estábamos viendo las primeras lesiones en lotes con antecesor trigo, los rastrojos están llenos de enfermedad porque estuvimos analizando. Para mancha amarilla, esto es de la vieja escuela de Juan Anone, pero siempre tratamos de esperar, porque lo que se produce cuando el cultivo después alarga, está en cañazón, es un efecto dilución, o sea, el cultivo le empieza a ganar en crecimiento a la mancha. Entonces, tratamos de esperar. Más que nada eso. Igualmente, recuerden siempre que los necrotróficos son mucho más difíciles de controlar porque las lesiones aumentan, la severidad aumenta a partir de las lesiones ya existentes, del alargamiento de esas lesiones, entonces siempre la eficacia de control es menor, entre un 60 y un 70%. A diferencia de las rollas que al aplicar sobre una pústula, ya controlamos ese sitio de acción y se dejan de generar nuevas esporas. Bueno, le agradecemos a Norma, a Lucrecia y a Roberto por la disertación.